Nunca imaginé que la mujer de limpieza cambiaría mi vida con su increíble talento. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La oficina, un mar de papeles desordenados, el aire pesado y un silencio que se sentía como una condena. Era un lunes gris, el tipo de día que apachurra el alma. Estaba muerto de miedo. Mi jefe había dado un ultimátum. Necesitaba resultados. Y rápido, en medio de la tormenta, la mujer de limpieza apareció, como un fantasma que cruzaba el umbral con su carro lleno de trapos y productos de limpieza. Su nombre era Clara. Siempre llevaba una gorra roja que parecía demasiado brillante en comparación con su rostro cansado. La vi de reojo mientras trataba de poner en orden mi confusión. Clara siempre estaba allí, como un murmullo en el fondo de mi vida. Nunca le di importancia. Pero ese día, noté algo curioso. Mientras pasaba con su trapeador, mis papeles se ordenaron de manera mágica, como si una mano invisible estuviera guiándola. La miré con incredulidad. ¿Te gustaría ayudarme con esto?, le pregunté, algo avergonzado por mi súplica. Ella se detuvo. Sus ojos, una mezcla de dulzura y determinación, se fijaron en mí. La limpieza puede ser más que quitar el polvo, dijo, y su voz era baja, casi un susurro. A veces, es necesario limpiar también lo que hay dentro. Mi pecho se apretó. Esa frase resonó en mí como un eco. La tarde se convirtió en un espacio extraño, lleno de revelaciones silenciosas. Mientras Clara limpiaba, empezó a hablar de su vida, de sacrificios, de sueños atrapados. Me contaba historias que eran un soplo de vida en medio de mi torbellino. Sus palabras estaban impregnadas de una sabiduría que nunca había esperado encontrar en alguien de su oficio. Cada vez que mencionaba su pasión por la pintura, su voz se iluminaba. Mis lágrimas aparecieron repentinamente, traicioneras, en el silencio de su relato. Allí estaba yo, un ejecutivo estancado en su vida, y ella, una mujer que había renunciado a su propio futuro por ayudar a otros, inesperadamente se convirtió en el faro en mi oscuridad. La forma en que movía las manos al explicar su arte, como si pudiera ver con claridad mundos que yo jamás había considerado, me hizo cuestionar mi propia existencia. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? El ambiente se cargó de emoción. Era una conexión íntima, como si compartiéramos un secreto escondido entre los rayos del sol que atravesaban las ventanas. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. La revelación atravesó mi ser. Clara no solo limpiaba mi oficina. Estaba limpiando mi alma. Al final de la jornada, mientras el sol se ocultaba, ella se despidió de mí. A veces, hay que arriesgarse a ser visto, musitó, dejando una marca en mi corazón. Su figura desapareció en el pasillo. Un par de días después, recibí una carta en mi escritorio. No era de la empresa. Al abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era de Clara, una nota breve pero intensa que decía: no dejes que el miedo te paralice. Recuerda lo que hablamos. ¿Qué significaba? ¿Por qué esa urgencia? Una pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría si me atrevía a seguir sus consejos? Algo en mi interior tembló. Las posibilidades se arremolinaban como un torbellino. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estés allí, dale like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero el eco de las palabras de Clara vibraba en mi mente. Había planeado seguir con mi rutina, con ese pesado manto de desidia que a menudo me acompañaba. Pero ahora,
cada detalle de mi vida cotidiana me parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Caminé hacia la oficina con una determinación renovada, sintiendo en el pecho la mezcla de miedo y emoción. Al llegar, encontré mi escritorio igual de desordenado que siempre. Sin embargo, en lugar de amedrentarme, decidí tomar la iniciativa. Comencé a clasificar los papeles, aunque el temor al fracaso seguía acechando. Después de un rato, la puerta se abrió y Clara entró, como un destello de luz en la penumbra. En su rostro había una expresión de curiosidad que me hizo sentir un poco más seguro. «¿Te he visto más activo hoy?», me preguntó con una sonrisa suave. Mis labios se curvaron levemente. «Intento seguir un poco de tu consejo», le respondí. «He estado pensando en lo que me dijiste sobre arriesgarse a ser visto». Clara frunció el ceño, como si considerara mis palabras con diligencia. A veces, mostrarse vulnerable puede ser aterrador, pero puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Me quedé en silencio, sintiendo que la conversación ya estaba tomando un rumbo inesperado. Siempre veía mi arte como un escape, continuó, su voz cada vez más intensa. Pero un día, me di cuenta de que también era mi voz. Mis miedos eran como sombras en mis lienzos, y hasta que no me atreví a compartirlos, seguí sintiendo que vivía en el oscuro rincón de una habitación. Su sinceridad me conmovió y me hizo pensar en mi propia vida. ¿Y si decidiera mostrar mi propia voz? Si dejara de lado este miedo, pregunté de manera casi involuntaria. Clara me miró, como si me ofreciera un desafío. Comienza pequeño. Encuentra algo que te apasione y muéstralo al mundo. La vida es corta. No podemos dejar que el miedo se convierta en nuestro carcelero. Tú puedes ser más de lo que imaginas. En ese momento, el panorama se amplió ante mí. Puede que no estuviera pintando un lienzo, pero estaba construyendo mi propia historia. Me acordé de un proyecto que había dejado de lado, un informe que soñé con crear, pero que siempre me había dado pánico presentar. La emoción y el miedo se entrelazaron, creando un nudo en mi estómago. Fue justo entonces cuando, en un barullo de actividad, una noticia impactante recorrió la oficina. La empresa estaba considerando recortes a gran escala. Decidí que ya era suficiente. Esa tarde, después de horas de reflexión, me armé de valor para hablar con mi jefe y proponerle mi informe. La mezcla de ansiedad y esperanza me impulsó hacia la puerta de su oficina. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en su despacho, escuché una conversación cercana. Era mi jefe y otro miembro del equipo, hablando sobre los recortes. Las palabras que salían de su boca eran brutales: necesitamos gente que produzca resultados tangibles. Los que se quedan en la sombra deben ser sacrificados. Mi corazón se hundió. Me sentí como si todo lo que había construido estuviera al borde del colapso. Con el sudor frío corriendo por mi frente, en lugar de entrar, retrocedí. Clara, al pasar cerca, notó mi expresión. ¿Qué sucede? Nos están recortando. Creí que había encontrado una nueva manera de destacar, pero no pude terminar la frase. Espérate. No dejes que eso te detenga. Hablar sobre la incertidumbre no es un signo de debilidad, sino de valor, dijo, mirándome a los ojos. Decidí arriesgarme. Inspiré profundamente, como si eso pudiera darme la fuerza que necesitaba, y finalmente entré en la oficina de mi jefe. Mis pensamientos se agolpaban, pero la determinación brotó con más fuerza que el miedo. Pero entonces, un grito resonó en los pasillos. Era la voz de Clara, y sonaba angustiada. Todo mi ser se congeló. Sin saber qué estaba sucediendo, corrí hacia la fuente del sonido, y frente a mis ojos se desplegó una escena que no estaba preparado para ver. Clara estaba siendo confrontada por el director por alguna razón desconocida, su rostro iluminado por la confusión y el desasosiego. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. ¿Era posible que la mujer que había traído luz a mi vida estuviera en peligro? La decisión que había tomado al respecto de mi informe ya no parecía tan importante. En ese momento, el peso de su lucha se convirtió en mi lucha.
¿De qué serviría arriesgarme a ser visto si no luchaba por quienes también merecen ser escuchados? ¿Quién era yo para hacer un cambio si no defendía a las personas que me habían inspirado? En un instante de coraje que nunca había sentido antes, crucé el umbral entre la incertidumbre y la valentía. Clara, espera, grité al instante, y el eco de mi voz resonó por el pasillo. Ahora todo dependía de mí. Mis palabras resonaron en el aire, y Clara giró su cabeza hacia mí, sus ojos brillantes de sorpresa. El director se volvió también, su rostro surcado por la incredulidad y la ira. El tiempo pareció ralentizarse. Eso era un campo de batalla, y yo estaba decidido a marcar la diferencia. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo burbujeaba en mi interior. Sin embargo, el hecho de haber intervenido ofreció un extraño consuelo, como si el simple acto de alzar la voz hiciera que mis miedos se achicaran un poco. Clara, aún con ese leve temblor en sus manos, me miró. Su expresión oscilaba entre la preocupación y un atisbo de alivio. Dijo que mis obras no cumplen con las expectativas. Como si mi arte no tuviera valor ninguno, respondió, su voz casi un susurro. El director, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Talento es una cosa. Resultados, otra bien distinta. Ella se diluyó en un mar de pasividad, musitó el director, cruzando los brazos frente a su pecho, como si acorralar a Clara le diera poder. Sentí una oleada de furia. Este no era solo su combate, era una batalla por dignidad, por ser escuchada. Eso no es cierto, de pronto exclamé, más fuerte de lo que había pretendido. Lo que ella hace es más que solo resultados tangibles. ¿No ven cómo su arte cambia el ambiente, cómo hace que este lugar sea más humano? El director me miró, sus ojos llenos de desdén. ¿Y qué? No tenemos tiempo para sentimentalismos. Estamos hablando de negocios. ¿Y a qué costo?, respondí con más valentía de la que pensaba tener. Si permitimos que el miedo y el resultado dictaminen todo, nos convertimos en máquinas. Clara, aquí y ahora, desafía esa noción cada vez que crea. Su arte no es solo su voz, es nuestra voz, un recordatorio de que hay vida más allá de las cifras. El silencio se hizo, tenso y palpable. Clara me observaba, y por un momento, parecía que las palabras que había dicho resonaban en ella. Se atisbó algo, una chispa, como si supiera en su interior que puede luchar en lugar de ser víctima. En ese instante, sentí que había cruzado una línea. La luz que comenzó a brillar en sus ojos era lo que había estado esperando para ver. Esto no se trata solo de mí, admitió Clara, su voz llenándose de fuerza. Se trata de todos nosotros, de un lugar donde podemos ser vistos. Si no somos libres de ser nosotros mismos, entonces no somos nada. El director frunció el ceño, claramente incómodo ante esta revelación de lo que consideraba insensatez. Se palpaba la tensión en el aire. ¿Y qué sugieres? ¿Que ignore las métricas y los números? Este es un negocio, no una galería de arte. Lo miré, el corazón acelerado, y con un nuevo sentido de propósito dije, ¿por qué no hacer de esta empresa un lugar donde la creatividad no solo se acepte, sino que sobresalga? ¿Por qué no permitir que Clara y otros muestren su arte y valor sin miedo? Eso es lo que podría recuperar nuestra imagen, lo que nos haría destacar en lugar de sucumbir. El director empezó a hablar, pero las palabras se entremezclaban en mi mente. Era tomado por esta nueva corriente de esperanza, y sabía que no podía detenerme. Si recortas, bien puedes olvidar el alma de esta empresa. Esto es lo que nos hace humanos. Lo que nos une. ¿Lo quieres quitar tú de un plumazo? La sala permaneció en silencio, en un momento en el que cada respiración parecía más fuerte. Y entonces, el director se cruzó de brazos y dejó caer su mirada. Puede que tengas un punto, lo que quiero es que realmente consideres dejar de esconderte detrás de gráficos y estadísticas y ver a las personas que trabajan aquí, sus talentos. Miré a Clara, y ella asintió lentamente, como si comenzara a comprender que había mucho más en juego que el propio miedo a ser visto.
pero justo cuando creía que quizás estaba logrando hacer que su perspectiva cambiara, un zumbido de teléfono rompió el silencio. Era un mensaje para el director, y la expresión que inmediatamente apareció en su rostro hizo que mi corazón se detuviese. «No puede ser», murmuró, los ojos abiertos como platos. «Han decidido hacer el recorte de inmediato». El mundo se desvaneció a mi alrededor. Todo lo que había luchado por defender se tambaleaba en la cuerda floja. «¿Así que nuestra lucha ha sido en vano?», pregunté, sintiendo que el vacío se expandía en mi pecho. El director se giró, su rostro lleno de incredulidad y desesperación. Antes de que pudiera responder, Clara tomó mi mano y apretó con fuerza. «No, nunca será en vano», afirmó con firmeza, sus ojos brillando por la determinación. «Porque, se trata de ser escuchados, de ser vistos. Aún así, tenemos que seguir luchando, los que tengan voz, y los que fortalecen la voz de otros. Así es como comenzamos a cambiar esto». La determinación que sentía hizo que me olvidara del entorno, el frío que nos abrazaba, la discusión en curso a nuestro alrededor. Sin embargo, en ese enorme mar de incertidumbre, había un rayo de esperanza resplandeciendo. Las palabras de Clara se reflejaron en mí, y su luz, a pesar de las sombras, había comenzado a crecer. «¿Y si comenzamos por ustedes?». Y ahora las preguntas que se plantearon marcarían el inicio de un cambio en este lugar gris y monótono. Clara, apretando mi mano, me indicó que confiara. Mientras la sala se silenciaba una vez más, nos miramos y en ese instante de conexión entendimos, la lucha apenas comenzaba, y nuestros caminos juntos eran un lienzo por llenar. El director dejó escapar un suspiro hondo y, aunque el pánico se apoderaba de su mirada, los ecos de nuestras palabras parecían haberlo golpeado con una dureza inesperada. «No puedo cancelar un recorte tan pronto», dijo, su voz cargada de pesadez. «El Consejo ya ha tomado esta decisión. No tengo poder en esto». Mis manos se entrelazaron con las de Clara, y sentí que su energía fluyó hacia mí, iluminando mi interior. «Pero hay que intentar algo. Si cambiamos las historias que contamos sobre nosotros, quizás ellos también cambien de opinión». «También debemos hacer que nuestro mensaje se escuche», respondí, mirando a Clara en busca de apoyo. «Necesitamos hacer que nuestro arte, nuestras ideas, lleguen a más personas», dijo Clara, su voz tomando ese tono contagioso de valor. «No solo aquí, sino con aquellos que están fuera. Si la comunidad puede ver el valor de lo que hacemos, podrán alzar su voz también». El director, sintiéndose acorralado por nuestra convicción, empezó a despegarse de su postura rígida. «No tengo los recursos para ninguna de esas ideas», argumentó, aunque su tono ya no era tan despectivo. «Ya no basta con esperar que los números nos salven, debemos ser los números», challenge Clara, su determinación arrastrando cada palabra. «Podemos organizar una exposición de nuestras obras, dar una muestra de lo que hacemos comprometidos. Invitemos a la comunidad, a las personas que realmente importan». Había una chispa en su voz, sabía que había enfrentado críticas, inseguridades y la sombra del fracaso, pero aquí estaba, y humildemente me daba cuenta de que mi voz se alineaba con la suya en esa búsqueda de redención. Entonces, en un instante, una idea surgió de una parte de mi corazón que había estado escondida, temerosa de salir. ¿Y si hiciéramos algo aún más disruptivo? ¿Qué tal si formáramos un colectivo? Podríamos unir nuestras fuerzas, crear algo que sea un faro, no solo para nosotros, sino para otros como Clara que han sentido el peso de la crítica. El director, aunque escéptico, no se atrevió a desestimar la idea. «Un colectivo», repitió, como si saboreara el concepto. «Eso podría tal vez hacernos más visibles». Pero su mirada seguía siendo escéptica. «No se trata solo de visibilidad», insistí. «Se trata de mostrar que nuestras historias son importantes. Los relatos de sueños, de luchas y creaciones. Queremos ser el reflejo de aquellos que luchan en silencio, y a través de nuestra unión, podremos amplificar esa voz». «Empecemos por nuestra gente», Clara asintió, su mirada luminosa, y casi con una sonrisa desafiante se dirigió nuevamente al director.
Si podemos demostrar nuestro valor a través de nuestro arte, tal vez incluso encuentres apoyo dentro de la empresa para resistir los recortes que se han decidido sin considerar nuestras verdaderas contribuciones. También podríamos utilizar plataformas digitales, añadí. Una serie de cortos documentales sobre nuestras historias, hacer transmisiones en vivo, mostrar el proceso detrás del arte. Audiencias amplias, eso podría atraer más atención. El director fruncía el ceño, pesando la idea en su mente. Sabía que su indagación se enfrentaba a riesgos, pero ya no era el hombre de antes, la tenacidad que le demostramos había comenzado a transformar su reticencia. Puede que haya algo en lo que dicen. Pero necesitaré más que buenas intenciones si se hace, serán responsables de todo, ¿no es eso un reto que estamos dispuestos a asumir?, dijo Clara, apretando mis manos con firmeza. Tendremos que hacer al menos una muestra. Convocar a los demás, dar voz a todos en este espacio que han sido ignorados. Un resplandor de esperanza empezó a asomarse en la expresión del director. Si esto falla, no habrá regreso, advirtió, aunque la determinación en mi estómago contradijo su advertencia. Estamos todos listos para arriesgarlo todo. Prometemos hacerle honor a este lugar, a esta comunidad, dije, consciente de que el destino de muchos en esta sala pendía de un hilo. La reacción del director era clave, y daba un paso hacia adelante, más. Abierto quizás por la presión que sentía, finalmente, quedamos en silencio, la tensión a nuestros alrededor palpitante, y en ese momento, un grupo de compañeros nos observaba al borde de sus asientos, esperándonos, deseando ser parte de esta revolución silenciosa. Vamos a hacer algo grande, musité a Clara, sintiendo que era un pacto entre ella y yo, un desafío a las adversidades que innumerables veces habíamos enfrentado en el pasado. Miré al director, que empezaba a creer, y apreté la mano de Clara más fuerte, comprendiendo que eso enterraría nuestras certezas anteriores y abriría una senda hacia lo desconocido. Pero, solo unos momentos después, un grito interrumpió esa atmósfera de determinación. Fuego en la planta baja. La alarma sonó, y el miedo se enmarcó en el rostro del director. Sin previo aviso, la sala que antes se sentía como un hogar ahora era una trampa, rompiendo con nuestra nueva esperanza. Todo lo que habíamos planeado quedaba en suspenso mientras las alarmas resonaban, y una vez más, nos encontrábamos al borde del abismo, sin garantías de que vendría a continuación. La vida tenía su forma peculiar de desdibujar la línea entre la adversidad y la salvación, y ante la crisis inminente, comprender lo que realmente importaba se volvía el mayor de los retos. El caos se desató en la sala. El sonido ensordecedor de la sirena clamaba a nuestros instintos más primitivos, empujándonos a reaccionar. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se tornó espeso con el miedo palpable de los que se encontraban allí. Vi cómo el rostro del director se tornaba gris, su mirada se perdía en la lejanía, incapaz de procesar la realidad. ¡Salgan! ¡Rápido!, gritó, recuperando la voz con agudeza y una autoridad renovada. El tono que había usado con nosotros desde hacía tanto tiempo se había desvanecido, y en su lugar brillaba un sentido de urgencia y responsabilidad. Clara apretó mi mano, sus ojos buscando los míos en medio de la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos?, me preguntó, el eco de su voz ahogada por la alarma. La decisión de partir hacia lo desconocido, hacia lo incierto, se encontraba justo frente a nosotros. Debemos salir. Urgente, respondí, pero el corazón me latía desbocado. La idea de dejar atrás todo lo que habíamos construido, de abandonar ese momento de cambio, me resultaba dolorosa. Pero, en realidad, la vida nos obligaba a tomar acción, a seguir adelante. Arrastrando a Clara y a unos pocos compañeros, corrimos hacia la puerta. Al asomarnos, la vista era dantesca, humo espeso y negro ascendía por las escaleras como un monstruo voraz, devorando cualquier residuo de lo que habíamos sido hasta ahora. El mundo, que parecía cambiar ante nuestros ojos, ahora se tambaleaba en el umbral del desastre. ¿Y los demás?, le pregunté a Clara, con el alma en un hilo. Su mirada se oscureció.
En un instante, la disyuntiva entre salvar nuestras esperanzas o garantizar nuestra seguridad se convirtió en una balanza que se tambaleaba entre dos opciones trágicas. Debemos hacer algo, insistió Clara, la chispa de la rebelión aún brillando en su voz. Si podemos llegar a la planta baja, podríamos ayudar a otros a salir. No podemos dejarlos. Su determinación, aunque noble, desataba mis propios temores. Pero ¿y si no alcanzamos? Me detuve. La realidad se cernía como una sombra, un abismo del cual no estaba seguro de poder salir. Sin embargo, el deseo de no dejar a nadie atrás resonaba en mi pecho. Está bien, acepté, sintiendo el ardor del compromiso nacer en mí. Intentémoslo. Pero corrimos por el pasillo, el terror arrebatando la razón, y el sudor escurriéndose por la frente al tiempo que una ineludible adrenalina llenaba cada rincón de nuestros cuerpos. Al llegar a la escalera, el humo se intensificó, envolviéndonos en una neblina hostil. «Sigue adelante», gritó Clara, su voz empujando mi cabeza en dirección ascendente. Me aferré a su mano con fuerza, sintiendo que cada paso se volvía más pesado, como si el miedo quisiera arrastrarnos hacia abajo, alejándonos de la luz. Al alcanzar el primer piso, la escena era sobrecogedora, compañeros cubiertos de cenizas, otros tambaleándose en busca de una salida. La desesperación era palpable. «Por aquí», grité, con la voz apenas audible ante el estruendo del pánico. «Aquí», alguien llamó, una mujer que apenas podía moverse, haciendo eco de una súplica silenciosa. Era la mujer de limpieza, la misma que había pasado horas supervisando nuestros ensayos. Su expresión se había vuelto una mezcla de miedo y resignación. Fue entonces cuando supe que, aunque no ocupaba un lugar de poder, su fortaleza era mayor que la de muchos. «Dame la mano», le dije, extendiendo la mía. Su mirada transmitía tanto temor como esperanza mientras luchaba contra el humo que se apoderaba de su respiración. «No estás sola», añadí, y su mano temblorosa se cerró alrededor de la mía. Unos instantes después, mientras arrastraba a la mujer de limpieza junto a Clara, el director nos alcanzó, su rostro empapado en sudor, los ojos parpadeando por el humo y la incertidumbre. «¿Todos están bien?», preguntó al tiempo que su mirada se aferraba a los que aún quedaban en la planta. «No tenemos tiempo para discutir, necesitamos salir», le advertí, pero la ira acumulada parecía contenerlo aún en la figura del hombre autoritario. «Que fuera antes de este caos». «No», exclamó, pero, al ver cómo se tambaleaba, su resistencia se desvaneció. «Tienes razón». Y así, juntos, como una especie de colectivo improvisado, comenzamos a correr hacia la salida, un torrente de humanidad arrastrando entre sí esperanzas y sueños. La imagen de lo que éramos y de lo que podríamos llegar a ser se desdibujaba en la distancia, pero en ese momento, reinaba una posibilidad electrizante. Al principio, la oscuridad abría su camino a mis miedos, y el fuego resonaba en un aterrador tamborileo en mi mente. Pero cada vez que sentía que caía en el vacío, recordaba a Clara, a la mujer de limpieza y a cada uno de nuestros compañeros, a quienes teníamos que salvar. Justo cuando alcanzamos una puerta de salida, un estruendo más fuerte que cualquier otro resonó en el aire y luego, un silencio ensordecedor. Nos detuvimos en seco, y el aliento se me escapó de los labios. ¿Qué habíamos dejado atrás? ¿Qué nos aguardaba ahí afuera? La incertidumbre se hacía imponente. La sala que había sido nuestra vida, ahora consumida por el fuego, se desvanecía, llevándose con ella los sueños que habíamos gestado. Un resplandor violento brilló detrás de nosotros, y un grito ahogado emergió del grupo. Una oleada de aprehensión que iluminó las miradas con terror, evidenciando que, sin saberlo, nos encontrábamos al borde de una nueva revelación. Mientras las llamas aparecían a nuestros costados, comprendimos que la batalla apenas comenzaba y que, de alguna forma, nuestras historias estaban a punto de entrelazarse de maneras inesperadas, y así, frente a lo desconocido, la vida tomó su rumbo nuevamente. Pero, en el fondo de mi ser, yo sabía que lo que realmente acaba de despertar era una llamada aún más profunda, un desafío que cambiaría nuestras vidas para siempre y el tiempo se transformaría en nuestro verdadero enemigo. El rugido del fuego tras nosotros se desvaneció,
dejando un profundo silencio que resonaba en mis oídos. Aquel momento se sentía como un paréntesis en el tiempo, donde el mundo exterior parecía haber entrado en un estado de suspenso. Los rostros de mis compañeros se iluminaban con la confusión y el temor, pero también comenzaba a emerger algo más, la solidaridad frente a lo desconocido. «Vamos», gritó el director, sacudido de su trance por la urgencia del momento. Atravesamos la puerta y emergimos a la luz del día, pero el aire fresco que entró en nuestros pulmones no fue un alivio inmediato. En su lugar, un nuevo tipo de caos nos recibió, gritos, sirenas de ambulancias, y la inconfundible humareda que se elevaba desde el interior del edificio. La mujer de limpieza, que ahora conocía como Marta, se desmayó frente a mí. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante y la sujeté antes de que cayera al suelo. Pude sentir su respiración entrecortada y, por un momento, mi mundo se redujo a ella. Clara se agachó a mi lado, su mano sobre la espalda de Marta, dándole unos suaves golpes. «Tranquila, estás a salvo», susurró, intentando ser la voz de consuelo en medio del caos. «No puedo», dijo Marta, su voz temblorosa. Mientras mis dedos se aferraban a su hombro, podía sentir el pulso de su miedo. «No puedo respirar, es solo humo», respondí, sintiendo que el terror comenzaba a apoderarse de mí también. «Solo necesitas un momento. Respira despacio». Las escenas que nos rodeaban eran desoladoras. La multitud congregada se arremolinaba, y la mayoría de los rostros que una vez fueron familia durante ensayos interminables estaban ahora desgastados y asustados. Me obsesioné con la idea de que muchos podrían no estar tan seguros como nosotros, que el tiempo se deslizaba y que el fuego no esperaba. «¿Puedes ayudarme a llevarla afuera?», pregunté a Clara, quien asentía con firmeza, enfocándose en Marta, mientras nuestras miradas se entrelazaban en un pacto tácito. Juntos, la levantamos cuidadosamente entre los tres, mientras el director, ahora más líder que nunca, nos guiaba hacia el lugar más seguro. El mundo exterior impactaba los sentidos, el olor a humo, el sonido de las sirenas, las luces brillantes de los vehículos de emergencia. Pero había otro sonido que empezaba a articularse en el fondo, un eco profundo, el de las esperanzas a punto de quebrarse. «Aléjate de la puerta», gritó un bombero, arrojando su cuerpo en dirección a nosotros con la furia de un ángel salvador. Pero el caos pareció elevar la tensión, y un grupo de personas se entrelazó en una lucha por ser las primeras en salir, una imagen desgarradora de lo que era el instinto humano para sobrevivir. Una escena de horror que revelaba la fragilidad de nuestras decisiones. «Aguanta, Marta. Ya casi estamos», le dije, pero mi voz se ahogaba en el tumulto. Al volver a mirarla, vi que sus ojos se cerraban lentamente, buscando la paz en medio de un tormento que no podía detenerse. Sentí el aliento atraparse en mi pecho mientras el mundo giraba en espiral a su alrededor. Sin embargo, Clara, con una fuerza interna que nunca antes había percibido, me miró fijamente. «No la dejes ir. Tienes que creer en ella». Su voz resonó como un timbre suave en mi mente, y entre la fragilidad de la realidad, sus palabras hallaron un eco en mí. «Marta», grité con intensidad. «Marta, te necesitamos. No puedes rendirte ahora. Tu fuerza nos sostiene». El poder de la lucha por la vida se encendió en mi pecho. En ese momento, comprendí que, si ella caía, todos caeríamos. Así que agaché mi cabeza, apreté la mano y le envié mentalmente toda la energía que pude, y de pronto, como si su corazón hubiera escuchado mi súplica, Marta abrió sus ojos, llenos de luz y confusión. «¿Dónde estoy?», murmuró, buscando las manos que la sostenían. «Estás a salvo. Vamos a salir de aquí». «Tienes que levantarte», le respondí, sintiendo que el ímpetu colectivo comenzaba a surgir una vez más entre nosotros. Tras intensos momentos, logramos salir de aquel desastre, a la hora que las llamas se encendían tras nosotros. En la calma aparente que nos recibía, las diferentes miradas se encontraban, llenas de inquietadores y preguntas. Pero al mirar a Clara y a Marta, sentí que aquella fragilidad a la que temía sostener me atravesaba el alma. El fuego detrás de nosotros había revelado la esencia de lo que somos,
luchadores, resistentes, pero sobre todo, seres humanos. No obstante, mientras nos alejábamos del edificio, un grito rompió el silencio. Un hombre había caído, la voz de la angustia resonando a través del aire. ¡Ayúdenme! La súplica se convirtió en un nuevo eco de desesperación que desató un torrente en mi pecho. La necesidad de proteger a cada uno iluminaba la oscuridad a nuestro alrededor. Espera. Yo voy, grité, el impulso interno brotando como un rayo de verdad. Mis pies se movieron antes de que pudiera pensar. Clara quiso detenerme, pero el bombardeo de adrenalina y el rugido de la esperanza hicieron que siguiera en dirección al hombre perdido. Validé cada paso que tomaba, sintiendo que mi destino tomaba un nuevo giro antes de abrazar las sombras que se cernían sobre mí. Y así, en medio del caos de un nuevo desafío por delante, no solo luchaba por salvar una vida, sino porque, en el proceso, había comenzado a descubrir la inquebrantable fuerza que llevaba dentro. La vida, después de todo, jamás nos ofrece más de lo que podemos resistir. El tiempo continuaba su marcha, un amigo distante. Justo cuando creí que podría finalmente alcanzar al hombre, una sombra se alzó y, en un abrir y cerrar de ojos, el miedo se transformó en un profundo grito interno. ¿Y si no logro regresar? Con cada paso que daba hacia la voz suplicante, un cúmulo de emociones me inundaba, miedo, determinación, pero también una creciente presión en el pecho. Nunca había sido una persona con heroísmo intrínseco, siempre había creído que la valentía era un rasgo ajeno a mí, un adorno que adornaba a otros. Sin embargo, aquí estaba, avanzando en la niebla del peligro mientras el fuego se reía de nuestra fragilidad. Cruzamos un umbral de escombros humeantes. El suelo crujió bajo mis pies mientras un grupo de bomberos luchaba contra las llamas que devoraban impasibles. La figura del hombre se cernía sobre mí, su mano levantada, sus ojos desorbitados de pánico. Cada vez que gritaba, el eco se convertía en un eco aterrador en mi mente. Me sentí como si estuviera atrapado en un laberinto de gritos y humo, y el tiempo se desplomaba como un telón. Aquí estoy, grité para que pudiera oírme por encima del caos. Cuando me acerqué, noté que sus piernas estaban atrapadas bajo un obstáculo, un viga de metal retorcida lo mantenía prisionero. No te preocupes, voy a sacarte de aquí, añadí, mas su mirada era una mezcla de desesperación y resignación. Los ojos del hombre reflejaban un profundo cansancio, y por un instante me vi a mí mismo en su lugar, un impulso apagado, un sueño olvidado por las llamas. La vida podía cambiar en un instante, y el tiempo que pasábamos cuestionando nuestro valor y propósito se desvanecía en la fragilidad del momento. Necesito que respires y uses tus fuerzas, le dije mientras intentaba mover la viga, pero no cedía. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Lo sé. Me concentré en su rostro, buscando transmitirle una chispa de esperanza, aunque la mía se debatía entre las sombras. A medida que luchaba por liberar su cuerpo, el calor se intensificó a mi alrededor, como si un famoso artista dibujara un lienzo en llamas. Podía sentir las llamas bailando con un propósito propio, y la idea de tener que elegir entre el peligro y mi propia vida comenzaba a martillar en mi mente. Con un fuerte suspiro, giré mi cabeza por un segundo y vi a Clara a lo lejos, con Marta a su lado. Los rostros de mis amigos parecían recortarse con el resplandor anaranjado, la angustia en sus ojos seguía siendo un recordatorio de nuestro vínculo. En ese instante entendí que no podía fallarles, que no estaba solo. La lucha por el hombre se convertía en nuestra lucha por todos. Volviendo a concentrar mi energía, sentí como el fuego empezaba a morder mi piel. Confía en mí. Necesito que empujes con todo lo que tienes, exclamé, sintiéndome cada vez más acorralado. El hombre, con una última reserva de energía, asintió. Juntos, en un momento de sincronización, comenzamos a liberar su captura. El sonido de los hierros crujientes resonó como un trueno en la tormenta. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré desplazar la viga. Sin embargo, en el instante que él se liberó, el sonido de un nuevo estruendo llenó el aire, una parte de la estructura del edificio colapsaba, y un trozo de techo se precipitó hacia nosotros. «¡Corre!», grité, tirando del hombre hacia un lado. La inercia y el golpe fueron un torbellino de movimiento.
La explosión de escombros casi me sacó del suelo. No sabía si había retumbado un gemido en mi garganta o simplemente había sido el eco del peligro a mi alrededor. En el caos que siguió, logré arrastrar al hombre hacia la salida, mientras un grupo de bomberos se apresuraba en nuestra dirección. La escena giró a cámara ralentizada, el fuego danzando con traición, los gritos de la multitud se convertían en un canto de coral del horror. En el fondo, la imagen del edificio devorándose a sí mismo parecía un cuadro infernal. Estamos cerca. No te rindas, por favor, sentí que mi voz se alzaba en un fervor casi religioso. Mientras recorríamos los últimos pasos hacia la libertad, no podía evitar pensar en lo que dejaría atrás. El peso emocional de lo que había vivido comenzaba a abrumarme, y la idea de que tal vez no podría regresar a Clara y Marta se interponía entre él. Aliento y la salvación. Justo cuando la luz del sol se filtró a través del caos, el destino jugó su carta final. Una sombra negra cruzó por mi línea de visión y, antes de que pudiera reaccionar, sentí una punzada de dolor en el costado, como si el tiempo se detuviese mientras un frío escalofrío recorría mi cuerpo. Entonces, en la vorágine de la huida, mis pies encontraron la tierra segura, pero la verdad se tejía en otro rincón, no sin antes una frágil promesa de incertidumbre. Los ojos de mis compañeros me buscaron, llenos de preguntas. La imagen de Marta, Clara, y el hombre a mi lado quedaría grabada en mí, pero en ese instante de salvación, los límites de mis decisiones se cuestionaban de nuevo. Ese dolor, como un eco distante del pasado, trataba de murmurarnos una verdad que jamás imaginé que descubriría. El claro momento de esperanza comenzó a desmoronarse. Ahora, lo que una vez fue un mero fuego ardiente era una llama represiva, amenazando con financiar un nuevo conflicto. Al darme cuenta de que algo no estaba bien, la agonía se desvaneció lentamente en la bruma que envolvía a mi alrededor. Y la pregunta quedó latente: ¿habrían padecido el mismo destino los otros? La vida nunca es lo que parece, y a pesar de que la calma podría haberme confortado, una verdad inevitable y perturbadora se estaba formando entre nosotros. En este intercambio por salvar una vida, quizás fuéramos todos culpables de una realidad aún más devastadora. El eco de la explosión seguía resonando en mis oídos, como un tambor distante que se negaba a callar. El dolor en mi costado se intensificaba, y cada respiración se convertía en un acto de un heroísmo que no sabía si se me permitía. Cuando el caos finalmente se disipó, la realidad se asentó sobre mí, la tranquilidad era efímera y el panorama era desolador. La figura del hombre al que salvé se tambaleaba junto a mí, aún visiblemente aturdido, pero mi atención se desvió hacia Clara y Marta, a medida que me acercaba a ellas. Sus rostros estaban bañados en una mezcla de alivio y ansiedad, como si hubiera regresado de un viaje en el que la muerte danzaba en la línea de mi camino. Clara extendió su mano, conduciéndome hacia un rincón más seguro. La multitud se separaba mientras miraban hacia el fuego devorador, un monstruo que se había alzado sin advertencia y que ahora se transformaba en cenizas de sueños perdidos. ¿Estás bien? La voz de Clara sonaba ágil y segura, pero sus ojos, esos ojos que siempre me hacían sentir que estaba en casa, reflejaban un temor palpable. Algo en su mirada encendió una chispa dentro de mí. No estoy seguro, respondí, tocando mi costado donde la agonía pulsaba como un latido rebelde. Solo necesito un momento. La sombra de lo que había experimentado se cernía sobre mí, oscureciendo el momento que podría haber sido de celebración. Marta se acercó, su rostro empapado de terror y gratitud al mismo tiempo. Te vi en la televisión. Eras tú, el que arriesgó todo. Dios mío, pensábamos que no volverías. Mientras nuestras miradas se encontraban, era evidente que todo había cambiado, no solo para mí, sino para todos nosotros. En ese instante, la conexión que una vez compartimos se sintió como un hilo enredado en la telaraña del caos que nos rodeaba. Un lazo de amistad se tejía a través de nuestra angustia compartida, pero en mis entrañas había un nudo de culpa que no desaparecía. El hombre que había rescatado se acercó a mí con una expresión de infinita gratitud en sus ojos. No sé cómo agradecerte, empezó, pero su voz se quebraba con cada palabra.
Debo volver a ayudar a los demás, se interrumpió, señalando hacia el interior del edificio aún envuelto en llamas. Estás a salvo. Ahora es nuestro turno de ayudar a los demás, le dije, sintiendo que cada palabra estaba impregnada de una verdad que se asentaba dentro de mí. ¿Pero qué significaba realmente ser salvador? La lucha por responder a esa pregunta me revolvía por dentro. Mientras discutíamos qué hacer a continuación, el sonido del colapso de más escombros rompió el aire. El estruendo hizo que los presentes se encogieran inconscientemente, buscando refugio. Miré de nuevo a Clara y a Marta. La conexión entre nosotros se hacía más visible. Había una perspectiva compartida que nos ataba a todos, aún en medio del miedo. Debemos encontrar ayuda, Clara sugirió, su voz firme pero llena de preocupación. No todos han salido. Hay más personas adentro. La decisión de actuar se coló entre los miedos no mencionados, y sin embargo había algo que me retenía. La imagen del hombre atrapado permanecía en mi mente, el reflejo de las vidas que se me presentaron como un rompecabezas. ¿Cuántos más estaban sufriendo? Pero a la vez, podría continuar arriesgándolo todo. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era un sonido que atravesó el caos y se instaló en mi pecho como una lanza. ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí!, resonó por encima del fuego. La voz era de mujer, y cada palabra era un grito de desesperación. La esperanza y la desesperación se entrelazaban en su súplica. La chispa de valentía que había encendido en mí comenzaba a apagarse lentamente, y me pregunté en silencio si este sería el momento en que mi historia se convertiría en una pérdida. Mis amigos, al parecer, también escucharon el ruego. Nos miramos, y en los ojos de cada uno había una decisión que debía hacerse. ¿Vamos juntos? Marta avanzó, su expresión un reflejo de tanto miedo como de determinación. Ella había sido siempre nuestra brújula de moralidad, pero, que si este sería nuestro último acto de valentía, sin esperar más, asintiendo a su proposición, comenzamos a movernos hacia el sonido, como si los ecos del dolor nos guiaban. La pregunta de si seríamos capaces de salir ilesos se transformó en una decisión colectiva, el peso de lo que dejábamos atrás, y lo que aún podríamos salvar, entrelazándose. Pero al finalizar la primera vuelta, una sombra mayor se cernía sobre mí. No solo luchábamos por la salvación, sino también contra un pasado que amenazaba con cobrar su precio, y mientras me adentraba de nuevo en la bruma, comprendí que la valía de mis decisiones se enfrentaba a lo inesperado. ¿Podríamos resistir el fuego? La respuesta se acercaba, dispuesta a revelarnos que aún había más por descubrir en las llamas que nos rodeaban. La última explosión resonó, y el horizonte se tornó oscuro, como si la tormenta de nuestra vida recién empezaba. La pregunta ya no era solo si saldríamos vivos, sino si tendríamos el valor de enfrentar lo que si no se convertía en pérdida. El grito penetrante reverberaba en mi cabeza mientras nos adentrábamos en el edificio consumido por el fuego. Clara, Marta y yo avanzamos, el calor abrasador nos rodeaba como una serpiente hambrienta, tratando de devorarnos. La luz de las llamas iluminaba brevemente nuestro camino, ofreciendo destellos de cada sombra y forma distorsionada que todavía intentaba definir la realidad. Cada paso que daba sentía que el tiempo se estiraba, y el mundo externo se desvanecía. Todo lo que existía en ese momento era el eco de ese grito, su desesperación colgaba en el aire como una nube tóxica. A medida que nos acercábamos a la fuente, la voz se volvía más clara, más nítida. Por favor, no me dejen sola, un destello de determinación brilló en los ojos de Marta. Vamos. Debemos encontrarla. Su voz era un faro en medio de la oscuridad, y aunque mis piernas temblaban, seguí su impulso. Pero, desde la profundidad de mi ser, una voz interna y profunda comenzaba a susurrar mis temores. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si el mismo fuego se volvía contra nosotros? Nuestras respiraciones estaban entrelazadas en una mezcla de esfuerzo y miedo mientras corríamos por los pasillos llenos de humo. La luz de la luna apenas se colaba por las ventanas destrozadas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Aquí, Clara gritó, señalando una puerta a medio abrir, y sin pensar me lancé hacia ella.
La ruidosa sinfonía de crujidos y soplidos del fuego me empujaba hacia adelante y yo luchaba por aferrarme a la esperanza. Al abrir la puerta, entramos en un salón lleno de escombros. El olor a cenizas y plástico ardido era abrumador. En el centro del caos, vi a una figura pequeña acurrucada, cubierta por lo que parecía una manta atrapada entre los restos. ¡Ayuda! La voz de la mujer resonó de nuevo, y mi corazón se detuvo al notar que ella no podía moverse. Con las manos temblorosas, avancé, consciente del tiempo que nos presionaba. Mujer, estoy aquí, le dije, tratando de serenarme mientras me agachaba a su lado. Era una madre y sus ojos reflejaban la angustia de quien ha perdido todo. Voy a sacarte, solo respira. Puedes hacerlo, apretó los dientes, aferrada a la manta. Mis hijos están en la otra habitación. Su voz era un susurro tembloroso, y el peso de su preocupación era aún mayor que el peligro que nos rodeaba. El dilema se alzó en mi pecho. ¿Debía dejarla para salvar a sus hijos o poner en riesgo nuestras vidas por ello? ¿Vas a estar bien aquí?, le pregunté mientras me levantaba. Ella asintió, aunque la mirada de desesperación nunca abandonó su rostro. Ve, gritó Marta, rompiendo el silencio. Nos ocuparemos de ella. Ve a buscar a los niños. Con la amabilidad resplandeciendo en sus ojos, su voz fue la fuerza que necesitaba para moverme. Sin pensarlo, me dejé llevar por la desesperación y la urgencia, corriendo hacia la habitación contigua. Puertas destrozadas y escombros me impedían el paso, pero mis ganas de salvar a aquellos niños era más fuerte que el miedo que me apretaba el pecho. Crujidos resonaban a mi alrededor, como si la estructura misma se quejara de nuestra intrusión. ¿Dónde están?, grité mientras corría. Las paredes parecían sostener secretos que no quería descubrir. Unos pasos titubeantes alcanzaron mis oídos antes de que me lanzara a otra habitación, donde encontré a dos pequeños, asustados y abrazándose unos a otros. Su inocencia contrastaba con el horror que los rodeaba. Atrás, les grité, y al ver sus ojos llenos de lágrimas, me di cuenta de que eran solo niños, atrapados en un instante de pánico que jamás olvidarían. Vámonos, ahora. Extendí mis brazos hacia ellos y, aunque dudaron un instante, el instinto de escapar finalmente les impulsó a correr hacia mí. La bendición de la esperanza llenó mi corazón al sentir sus manos estrechas aferrarse a las mías. Sin embargo, justo cuando nos dábamos la vuelta para salir, un estruendo resonó desde el pasillo, y el sonido de estructura cediendo hizo que la tierra temblara bajo nuestros pies. La imagen del fuego se mezcló con la idea de la pérdida. Por un momento me sentí atrapado entre el deber y la supervivencia. Despacito, exigí, mi voz sonaba como un hilo tembloroso en la tormenta. Mientras corría con ellos, cada paso significaba un peso en cada uno de mis músculos, y el dolor en mi costado ardía intensamente, pero la adrenalina y la necesidad de proteger a esos inocentes me mantenían en movimiento. Otros gritos resonaban. El caos era una partitura desafinada en nuestra lucha, pero al salir de la habitación, me encontré con Clara, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. ¿Tienes a los niños?, preguntó. Su aliento entrecortado traía consigo un alivio efímero. Antes de que pudiera responder, el suelo tembló de nuevo, y el aire se llenó de polvo que me hizo toser. «Apresúrate», gritó, y su mirada era un recordatorio de que no había tiempo que perder. Con los dos pequeños aferrados a mis brazos, corrimos hacia la salida mientras la estructura a nuestro alrededor comenzaba a colapsar. Sabía que la lucha no solo era por rescatar esas vidas, sino por encontrar mi propio propósito, por encontrarme a mí mismo en la oscuridad y el fuego. Pero habría un camino hacia la redención o simplemente más llamas que esperarían consumirnos. Un nuevo grito se alzó detrás de mí, y sin miramientos, comprendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El suelo temblaba bajo nuestros pies mientras avanzábamos hacia la salida. La presión del caos a nuestro alrededor parecía sobrepasar el tiempo y el espacio. Clara, Marta y los niños a mi lado eran mis faros, cada uno representando la razón por la cual había decidido arriesgar todo. La fuerza del fuego rugía en nuestra dirección, pero no solo el fuego físico ardía. La batalla por la esperanza, por la conexión humana, se libraba en el tejido de nuestras decisiones.
Cuando finalmente cruzamos el umbral hacia la luz exterior, el aire frío se arremolinó a nuestro alrededor como un halo de alivio al que nos aferramos con desesperación. Era un nuevo mundo, marcado por el contraste entre la oscuridad que dejábamos atrás y la vida que nos esperaba. Las voces resonaban, los gritos de quienes todavía luchaban contra sus propios demonios, y un nuevo eco de determinación creció en mí. Están a salvo, gracias a ti. Las palabras de Marta resonaron en mi mente, pero no podía olvidarla, la mujer que había quedado atrapada, sus hijos, todos en nuestra memoria. No puedo dejar de pensar en aquellos que aún están ahí dentro, confesé, el peso de mi valentía comenzaba a volverse agobiante. Su mirar era desafiante pero tierno, como una madre que busca guiar a su hijo. No podemos salvar a todos, pero podemos hacer lo que esté en nuestras manos, me recordó con una voz llena de firmeza. Clara asintió, dejando que su mirada fluyera de vuelta hacia el edificio humeante. Lo que hemos hecho hoy es solo el comienzo. Hoy no solo luchamos por sobrevivir, luchamos por recordar que cada vida tiene un valor inmenso. Mientras nos apartábamos de las llamas, un grupo de bomberos y paramédicos llegaron a la escena, y la atención se desvió hacia aquellos que necesitaban atención. La adrenalina comenzaba a ceder, y un profundo cansancio me abrumó. Pero en el fondo, la chispa de la esperanza se mantuvo viva, habíamos luchado juntos, salvado vidas, y en medio de la destrucción, había habido un resurgir. ¿Estás bien? Clara me agarró del brazo con preocupación, su mirada intensa escudriñando cada rincón de mis sentimientos. Estoy aquí, le respondí, sintiendo que nuestras manos se entrelazaban. A pesar de los estragos, a pesar del caos, podía sentir en cada latido el pulso latente de una nueva vida. De repente, una explosión resonó desde el edificio, y un fragmento de estructura se derrumbó con un eco ensordecedor. La multitud se echó atrás, sumida en una marea de gritos y desesperación. Nuestros corazones se detuvieron un instante, angustiados por la incertidumbre que acechaba. Pero lo inesperado ocurrió. Los ojos de Clara se iluminaban con una nueva determinación. Va a ser difícil, pero debemos ser la voz de todos aquellos que no pueden ser escuchados. Lo prometimos, ¿verdad? El acto de salvar había desatado una corriente poderosa en nuestro interior, enfrentábamos la adversidad, nos habíamos dicho que no era suficiente permanecer en la sombra. Más allá de rescatar vidas, estábamos aquí para cambiar historias, para hacernos visibles, así que, con la voluntad renovada, miré hacia el horizonte mientras la luz del atardecer se filtraba entre la neblina. Fue ahí donde comprendí que el final de este capítulo era solo una transición a un nuevo fuerte al que debíamos llegar. Me volví hacia Clara, Marta y los niños, y aunque el miedo aún era un compañero pesado, la esperanza que compartíamos nos llenaba de coraje. ¿Están listos para lo que venga? Pregunté, las palabras entrelazadas con mi futuro. Siempre, Clara sonrió, y en su respuesta vi el resplandor de un nuevo comienzo. Y así, juntos comenzamos a caminar, un colectivo de amor y lucha, hacia un futuro que, aunque incierto, era nuestro para construir. Cada paso fue una promesa. Cada mirada, un reencuentro con la humanidad. Cada susurro, una aceptación del dolor. No volvería a permitir que el miedo dictara mis decisiones. Esa tarde, en la penumbra de lo que fue un incendio devastador, resplandece con una chispa de luz. Habíamos logrado limpiar las cenizas de un pasado que se desvanecía y, en su lugar, florecieron nuevas historias que emergían ante nosotros. Al mirar hacia adelante, con la brisa suave acariciando nuestro rostro, supe que lo único que realmente habíamos perdido era la sombra de quienes fuimos. La vida se alzaba ante nosotros, y la decisión era clara. Desde ese momento, no habría pasos atrás. ¿Qué pasará ahora?, preguntó uno de los niños, con la inocencia purificada en su voz. Nos encontraremos a nosotros mismos en este nuevo mundo, respondí, sintiendo que la gravedad de nuestras historias se entrelazaban con cada paso valiente que dábamos. Y así lo prometí, mientras alzaba la mirada hacia el cielo en busca de aliento. Al final, todo era un lienzo en blanco todavía por pintar, y nosotros seríamos los artistas de nuestra vida. Hoy, y siempre, seremos la luz que iluminan las sombras, murmuré, una promesa convertida en mantra.
Y en el eco de esas palabras, nos dirigimos hacia la esperanza, sabiendo que todo desafío sería solo otro capítulo en nuestro viaje infinito.